Hola, esto es Eco de Relatos. Hoy leeremos El Silmarillion de J.R.R. Tolkien. Antes de empezar con este último episodio del Silmarillion, vamos a hacer una pausa para mirar los mapas que acompañan esta parte del libro. Porque a medida que la historia fue avanzando, aparecieron muchos lugares nuevos, reinos, ríos, montañas, y a veces no es tan fácil imaginarlos solo escuchando los nombres. Así que mientras vamos recorriendo esta sección, voy a ir poniendo los mapas en pantalla para que puedan visualizarlo mejor. Las descripciones que voy a ir narrando de cada mapa fueron agregadas por mí, no están en el libro. El primer mapa es el mapa de Beleriand y de las Tierras del Norte. Beleriand estaba situada al noroeste de la Tierra Media durante la Primera Edad. Originalmente el nombre señalaba solo la zona localizada alrededor de la bahía de Valar, pero con el tiempo el nombre se extendió a toda la zona de alrededor. Región del noroeste de Endor, de importancia capital en la Primera Edad y por ende en los acontecimientos que darían forma a la futura historia de toda la Tierra Media. Pese a que en edades posteriores se conoció como Beleriand a todas las áreas que quedaron anegadas como consecuencia del cataclismo que acompañó a la Guerra de la Cólera, la región propiamente dicha la formaban las tierras que estaban comprendidas entre los límites de la bahía de Valar y el bosque de Taurin Dúinath, al sur, Belegaer al oeste, las tierras altas de Hithlum, Dorthonion y Lothland al norte y el río Gelion al este. Mapa de la Tierra Media y las tierras imperecederas. La información que encontré sobre este mapa es que es relativamente inexacto. Fue realizado por David Day y pretendió incluir lugares de distintas épocas, tanto de la Primera Edad como de la Segunda y la Tercera, a la vez en un mismo mapa, cuando sabemos que en el desarrollo de la historia, la geografía fue cambiando. Y tampoco tiene en cuenta algunas de las descripciones de Tolkien. Por ejemplo, Númenor no tiene forma de estrella, y Gondor y Rohan están mucho más al sur de lo que deberían, seguramente para no superponerlas con las tierras de Beleriand. Mapa de Númenor. Númenor fue una isla levantada al comienzo de la Segunda Edad en medio del Gran Mar por Oce, para que la habitaran los Edain que habían sido aliados de los elfos durante las guerras de Beleriand. Todo indica que su origen fue volcánico, ya que en el centro se alzaba el Meneltarma, una gran montaña que dominaba toda la isla. Desde ese macizo central se extendían 5 grandes penínsulas, lo que le daba a la isla su característica forma de estrella. Estas regiones eran Forostar al norte, Orostar al este, Yarostar al sudeste, Yarnustar al sudoeste y Andustar al oeste, mientras que en el centro se encontraba Mitalmar, el corazón del reino. La isla estaba ligeramente inclinada hacia el sur y el oeste, por lo que sus ríos principales, el Nunduine y el Ciril, corrían en esas direcciones. Esto también marcaba el paisaje. Al norte predominaban los acantilados abruptos y las tierras altas, mientras que hacia el sur el territorio se volvía fértil y abundante, con bosques, praderas y un clima más cálido. Por esa riqueza natural, Númenor también recibió el nombre de Andor, la tierra del Don. Entre sus principales ciudades se encontraban Armenelos, la capital del reino, y Romenna, su puerto más importante, además de otras como Ondosto, Andunie, Eldalonde y Níndamos. En total, la isla tenía una extensión enorme, comparable aproximadamente a la mitad de la península ibérica. Mapa del oeste de la Tierra Media al término de la Tercera Edad. Este es uno de los mapas más detallados de todas las regiones más conocidas de la Tierra Media, y donde transcurren la mayoría de los eventos del Señor de los Anillos y el Hobbit. Tierra Media es la traducción al oestron de la palabra quenya Endor. En su sentido original, este nombre se refería a todas las tierras del mundo habitado, incluyendo las regiones más orientales y meridionales. Sin embargo, usaremos el término Tierra Media para referirnos principalmente a su región noroccidental, desde Harad en el sur hasta Forohel en el norte, y desde Hand en el este hasta Lindon en el oeste.
También incluiremos dentro de esta región a Beleriand y a las tierras del norte que desaparecieron tras la gran catástrofe provocada por la Guerra de la Cólera, al final de la Primera Edad. La extensión de la Tierra Media fue cambiando mucho a lo largo de las edades debido a estos grandes acontecimientos. Al comienzo de la Primera Edad abarcaba alrededor de 5,5 millones de kilómetros cuadrados, mientras que hacia el final de la Tercera Edad superaba los 7 millones. Aunque durante ese tiempo se perdieron regiones enteras como Beleriand, también surgieron nuevas tierras. El antiguo mar interior de Helcar, por ejemplo, se transformó en territorios como Rhûn y Hand, que compensaron ampliamente esas pérdidas. Como corresponde a un territorio tan vasto, la Tierra Media presentaba una enorme diversidad de paisajes y climas, desde regiones montañosas y bosques densos hasta grandes llanuras, desiertos y mares interiores. Como cierre de esta historia, vale la pena mirar algo que a veces se nos escapa cuando leemos el Silmarillion. El mundo mismo también cambia. La Tierra Media que conocemos en El Señor de los Anillos es solo una parte de Arda, el mundo creado por Ilúvatar. Pero ese mundo no fue siempre igual. A lo largo de las edades, Arda sufrió transformaciones enormes, continentes que desaparecieron, mares que surgieron, tierras que se hundieron y otras que aparecieron. Para entender mejor estos cambios encontré unos mapas creados por fanáticos de Tolkien que ilustran muy bien cómo fue evolucionando el mundo a lo largo de las edades. No forman parte de la edición del libro que estoy usando para el podcast, pero ayudan a visualizar estas transformaciones. Así que los voy a mostrar en pantalla y voy a dejar el enlace en la descripción. Mapa 1, Primera Edad. En este primer mapa vemos que al oeste se encuentran el gran continente de Valinor, donde habitan los Valar, todavía unido a la Tierra Media por una región helada llamada Helcaraxe. En esta época también existía Beleriand, la vasta región donde transcurren la mayoría de las historias del Silmarillion. Mapa 2, Segunda Edad. Después de la Guerra de la Cólera, al final de la Primera Edad, el mundo cambia drásticamente. Gran parte de Beleriand se hunde bajo el mar y la geografía de la Tierra Media se transforma. En este nuevo mapa aparece la isla de Númenor, que tendrá un papel central durante toda la Segunda Edad. Mapa 3, Tercera Edad. Finalmente llegamos al mundo tal como lo conocemos en El Señor de los Anillos. Tras la caída de Númenor, Ilúvatar cambia nuevamente la forma del mundo. Arda pasa a ser esférica y Valinor es retirada del mundo físico. Este es el mapa de la Tierra Media durante la Tercera Edad, el escenario de la historia del Anillo. Y cuando miramos estos mapas juntos aparece con claridad una de las grandes ideas que atraviesa todo el Silmarillion. El mundo cambia y las edades pasan. Grandes reinos desaparecen, ciudades y bosques se hunden bajo el mar, y muchas de las tierras donde ocurrieron estas historias ya no existen en la Tierra Media que conocemos más adelante. Beleriand, escenario de tantas de las gestas de la Primera Edad, yace hoy bajo las aguas del Gran Mar. Sin embargo, las historias permanecen, los ecos de estas antiguas guerras, de los Silmarils y de las tragedias de los elfos y los hombres, siguen vivos en la memoria del mundo. Y así, cuando llegamos a la Tierra Media de la Tercera Edad, la Tierra del Señor de los Anillos, entendemos que ese mundo es solo el último capítulo de una historia muchísimo más antigua, una historia que comenzó al principio de los días, cuando el mundo era joven y las primeras luces de Arda todavía brillaban sobre la Tierra Media. Y aunque muchas de estas tierras ya no existen y muchas de esas historias se han perdido con el paso de las edades, su memoria permanece. Porque Tolkien nos dice que estas historias no son solo fantasía. La historia de Arda y la Tierra Media es, en su concepción, la historia de nuestro propio mundo en un pasado muy lejano, cuando los mares, los continentes y las civilizaciones aún eran distintos. Así que, incluso cuando los reinos caen y las montañas se erosionan, y aunque el mundo cambia con el tiempo, las historias nunca desaparecen del todo. Siguen vivas en la memoria de la Tierra Media, y de algún modo en la nuestra. Hasta acá llegamos con el episodio de hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos episodios. Déjame tus comentarios, opiniones o sugerencias para futuros videos.
Quiero aprovechar y dar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Si se quieren unir, lo pueden hacer por YouTube o Spotify. Así tienen los videos antes que el resto. Nos vemos en el próximo capítulo.